Sean bienvenidos y bienvenidas. Este es un nuevo podcast de Transmítelo en su temporada de testimonios de personas alcohólicas. El agradecimiento por escucharnos. Hoy tenemos el testimonio de una compañera. Su nombre es Sara, a quien le damos la bienvenida y también las gracias por querernos compartir su vida. Eso es Alcohólicos Anónimos, alcohólicos compartiendo su vida con otros para juntos mantenernos sobrios. Sara, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo está? Muchísimas gracias, Adri. Bueno, primero que todo, muy agradecida por la oportunidad, ¿verdad? Me parece muy linda esa iniciativa, ¿verdad? Que nosotros como Sangre Nueva de Alcohólicos Anónimos también tengamos la oportunidad de aportar un granito de arena, ¿verdad? Esperanza y fortaleza, ¿verdad? Que es lo que nos abre el programa. Y muy contenta por estar aquí. Claro, y es que mencionabas algo que es lindísimo, es una metáfora muy bonita y es la sangre nueva de Alcohólicos Anónimos, la sangre nueva que irriga el corazón de Bueno, en tu caso, tenés esas dos características, una mujer joven alcohólica. Qué importante que es visibilizar a las mujeres y más aún a las mujeres jóvenes que por muchas circunstancias pueden dudar de si llegar a un grupo de alcohólicos anónimos. Hemos escuchado muchas veces a compañeros que dicen, yo no me identificaba porque estaba muy joven y el compararme con los demás miembros del grupo, que eran tal vez personas adultas o adultas mayores, hacía que fuera esa una barrera para quedarse. Em, pero estás aquí visibilizando a las mujeres y a las mujeres alcohólicas. Nunca es demasiado temprano para buscar la sobriedad. Entonces, partiendo de ahí, Sara, compartinos cómo fue ese tiempo previo a llegar a Alcohólicos Anónimos. ¿Cómo fue esa bebetoria? Claro, Adri. Bueno, qué importante mencionar esto, ¿verdad? Porque si bien es cierto, ¿verdad? Muchas personas se alegran, ¿verdad? De tener jóvenes iniciándose en el programa, ya que pues son personas que han recorrido más que uno y saben que uno se está ahorrando bastantes años de sufrimiento, pues eso no significa, y a mí siempre me gusta hacer eco en esto, no significa que no hayan cosas de las que uno se arrepienta, ¿verdad? Y esto también tiene que ver con mi llegada a Alcohólicos Anónimos. La primera vez que a mí me dijeron fue, de hecho, mi psicóloga. Ella bueno, yo le comenté, ¿verdad?, cómo iba escalando mi periodo de alcoholismo, ya que, como bien sabemos, ¿verdad?, en las mujeres, en la mayoría de los casos, pues escala un poquito más rápido que en los hombres, ¿verdad?, por razones fisiológicas que todos conocemos, ¿verdad? En mi caso, mi primer trago fue a los 18 años. A mí me pasó como dijo Bill, ¿verdad?, el elixir de la vida, cuando yo tomé Claro. por primera vez. Ujú. Nunca puedo decir que me controlé en realidad, ¿verdad? Desde mi primera borrachera, pues fue fuerte y en definitiva yo notaba que eso según yo, me permitía sacar muchas cosas que tal vez tenía por ahí, ¿verdad? O sea, yo noté que había un dolor y que en Ujú. definitiva, ¿verdad? Según yo, eso me estaba ayudando, me lo estaba anestesiando temporalmente, ¿verdad? Pero volviendo al tema, mi psicóloga me lo dice a mí a mis 21 años, ya que cuando se viene pandemia, ¿verdad? Por el teletrabajo y demás, mi consumo de alcohol escala. Yo me acuerdo que yo tenía un organizador de ropa y yo vivía con mi mamá, entonces yo escondía las botellas de alcohol en ese organizador de ropa y en una de las sesiones claramente virtuales con mi psicóloga, yo se las enseñé, la verdad, se las enseñé y yo le dije, sí, doctora, yo consumo, aquí tengo ciertas botellas, no sé qué, y claramente eso fue bastante alarmante para ella. Y ahí se me mencionó el tema, como de nuevo en ese momento estábamos en pandemia, yo sí me conecté a una reunión de Alcohólicos Anónimos virtual. Honestamente, sí, ese no era mi momento, ¿verdad? No entendí, claramente una reunión virtual es diferente y pues no estaba preparada no, para aceptarlo, ¿verdad? Simplemente estaba tal vez comentando en ese momento que mi consumo pues sí estaba escalando un poco, pero pues para mí no habían tantas alarmas en ese momento. Yo sí recuerdo que desde la primera vez que yo me abusé con el alcohol, que como te digo fue desde mi primera borrachera, mi mamá me lo dijo, ¿verdad? Ya que teníamos varios ejemplos en la familia. Si bien sabemos, ¿verdad? También el tema del alcoholismo puede ser tema hereditario, ¿verdad? Tiene ciertos factores que pueden contribuir ahí a que una persona eventualmente desarrolle la enfermedad. Teníamos una vecina también que tomaba muchísimo. Yo tenía varios ejemplos, ¿verdad? El más cercano, que yo, gracias a Dios, en vida no lo llegué a ver, pero mi mamá sí, fue mi papá. Mi papá, gracias a Dios, cuando mi hermana mayor nace, él le haya un sentido a la vida. Entonces, ya cuando yo nací, pues nunca viví el alcoholismo de él como tal, pero mi mamá me lo advertía porque claramente ella sabía hasta dónde podía llegar esto. ¿Verdad? Luego de ese intento fallido, ¿verdad? Continué.
mi carrera alcohólica tenía que seguir por unos cuantos años más. Yo diría que los últimos 5 años, ¿verdad? De 2020 a 2025, que fue mi último trago, un 25 de diciembre del 2025, todo escaló demasiado rápido. Podría decir que los últimos 2 años yo ni siquiera los vi. O sea, es algo que ya desgraciadamente el alcohol está bastante normalizado en la sociedad y pues claramente temas sociales, ¿verdad? Que a uno lo invitan a una fiesta, un cumpleaños, compañeros del trabajo, cosas que parecen inofensivas, ¿verdad? Sí. Y uno pues claramente participa. Simplemente que hay que identificar, ¿verdad? Cuando en ese momento, cuando yo estoy tomando por divertirme, por así decirlo, y cuando ya deja de ser divertido. Esa fue mi análisis, ¿verdad? Yo dije, no, ya esto no es un tema de que yo salgo con mis compañeros a tomarme alguito, no, esto ya se está saliendo de mis manos, ¿verdad? Desde ese momento que yo escondía botellas, eso escaló a que yo tomara los fines de semana. Entonces yo decía, bueno, es los fines de semana, sí, claro, pero Sara empezaba con 1 litro, ¿verdad? Que se lo bajaba durante todo el fin de semana hasta quedar inconsciente y no comía nada durante los 2 días del fin de semana. O sea, ya era grave, ¿verdad? Ya era grave. Pero claramente uno no lo ve como tal por el estigma social que tal vez tiene un alcohólico, ¿verdad? Que toma todos los días o que tiene que ser alguien que está tirado en la calle, yo no había perdido mi trabajo, entre otras cosas. Y de nuevo, ¿verdad? Invitaciones y cosas que muchas personas por tal vez temas de ignorancia, ni siquiera malicia, le dicen a uno, pero contrólese, usted puede salir, tomarse una cervecita, ¿verdad? ¿Qué es el problema? Que ya Sara no decidía, ya las últimas veces era el alcohol el que decidía por mí. Por ejemplo, me invitaban un fin de semana, no sé, a hacer yoga o ir al gimnasio y yo de verdad quería, de verdad, yo se los digo de todo corazón, yo quería hacerlo, pero ya había una predisposición, ya Sara tenía que apartar el día del fin de semana para estar de goma, imagínense, o sea, Claro, ya el alcohol era el claro. que decidía por mí, ¿verdad? Has mencionado varios aspectos que a mí me parece que es importante que resaltemos. Uno es la innegable progresión de la enfermedad, ¿verdad? Y que eso va emparejado al consumo, que puede iniciar en bajas dosis y terminar en grandes cantidades. Vos hablabas de incluso tener que planificar que iba a ser tanto el consumo que ibas a terminar al día siguiente muy mal y que tenías que apartar ese día. Eso me parece que es muy significativo. También porque lo relaciono con algo más que dijiste y que de hecho lo respalda nuestra literatura y es el hecho de que en el libro azul se dice que para que llegue a haber una afectación seria no hace falta que se hable de un periodo de vetoria muy largo. Y eso es especialmente en el caso de las mujeres. Nosotras, sí, vos lo mencionabas, por un asunto biológico, nos afecta más el alcohol. En menor cantidad nos afecta más en comparación a los hombres. Entonces, esos son, digamos, temas que son muy importantes y que los estás diciendo con muchísima claridad. El poco tiempo, pero que es devastador para nuestra salud y para la progresión de la enfermedad. Y también esa capacidad que se pierde de no elegir, ¿verdad? Es que ya no es si quiero bebo, si no, no bebo. Ya no, ya llegamos a un punto en el que tenemos que beber. Sí, definitivamente, Adri. Yo, como te decía, ¿verdad? En los últimos 2 años del 2024, bueno, digamos que año y medio, ¿verdad? 2024, 2025, es increíble cómo escaló mi consumo de alcohol en ese momento. Y como te decía, ¿verdad? Cuando uno empieza con ese despertar de conciencia en el sentido que uno dice, yo no quería hacer esto. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué pasó? ¿Verdad? Ya las últimas veces, pues yo vivía sola, ¿verdad? A mi mamá le tocaba llegar a sacarme de donde yo estaba. Gran parte de mi alcoholismo fue eso, ¿verdad? Tomar sola. Entonces, de ahí todavía más difícil, por así decirlo, porque uno no se controla. De claramente no tengo nadie que me supervise, no, Claro. mentira que ciertas amistades que eran solo de tragos se iban a preocupar, ¿verdad? Difícilmente. Entonces, según yo lo escondía. Según yo, ¿verdad? Uno cree que uno engaña a todo el mundo, uno no engaña a nadie, ¿verdad? Uno se Ujú. engaña a uno mismo. Siempre lo he dicho, ¿verdad? A pesar de todo, tal vez, ¿verdad? El tema que nos puede conllevar a nosotros en temas sociales, tal vez de manipular a las personas y demás características del alcoholismo, ¿verdad? Creo que a la persona que uno más engaña es a uno mismo, o a la que yo Total, más engañé es a Sara, definitivamente, con la persona que fui más deshonesta, ¿verdad? totalmente. Y pues sí, ya las últimas veces mi mamá se lo olía, ¿verdad? Como toda madre que sabe que la hija se está abusando y pues tiene ese temor, por supuesto, ¿verdad? De ahí ella era la que prácticamente llegaba cuando yo no le contestaba, probablemente, o yo no le contestaba, o la manera en la que le hablaba, pues claramente se notaba que yo estaba tomada. Pues hablando de tal vez un episodio que me marcó mucho
y que siempre lo recordaba en mis borracheras, fue la muerte de mi papá. Cuando yo tenía 16 años, mi papá fallece, ¿verdad? Bueno, como ya comenté, gracias a Dios yo no lo vi en periodo alcohólico y pues no fue su causa de muerte, ¿verdad? Fueron otras circunstancias, ¿verdad? Así tenía que pasar. Entonces, yo reprimí ese dolor durante muchos años por burlas en el colegio. Me acuerdo que, bueno, mi papá murió para un septiembre. Yo llegué después de los días que le dan a uno de duelo, ¿verdad? A mi clase en ese momento y no se me olvida que mis compañeros hicieron una burla ahí como de que, ay, la emo, mira, no se mató con la muerte del papá, refiriéndose a que pues ya yo era una adolescente depresiva, ¿verdad? Ya creo que ya el alcoholismo hay que entender que no es cuando uno empieza a beber, ya eso es un tema, una enfermedad del alma que uno trae, ¿verdad? Y ahora que uno lo analiza, uno ve que hay muchos patrones del comportamiento de uno desde la adolescencia, niñez, que uno acarreaba, que a fin de cuentas, cuando uno tomó, como yo lo dije, ¿verdad? Yo ahí sentí que estaba como echándole algo, ¿verdad? Un bálsamo a algo encima de esa herida, intentando llenarla, ¿verdad? Em, entonces ya las últimas veces que yo tomaba para mí era vergonzoso, ¿verdad? Y también doloroso porque yo, cuando mi mamá me llamaba y yo lo que hacía era recordar a mi papá. Yo recuerdo y ya la última vez agarrar una foto de mi papá y llorar abrazada a la foto de mi papá y decirle, papi, ya lléveme, no puedo ni estar, o sea, no puedo ni estar sin tomar, ni estar sin usted, ni estar tomando, no puedo nada, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí es donde realmente uno hace el clic, ¿verdad? Donde uno dice, bueno, ya no tengo nada más que perder, ya ha sido, o sea, ya uno acepta realmente esa ingobernabilidad, uno ve el panorama de la situación, por ejemplo, después de una borrachera, como yo tomaba en mi casa, yo ya después me despertaba y veía que había pedido guaro por plataformas de Uber, cuando yo ni siquiera, o sea, no fue algo que yo pensé hacer, ¿verdad? Una vez que ya usted empieza, ya ahí usted pierde el control. Es como que usted le da la batuta de su vida al alcohol, ¿verdad? Y ya usted ahí no tiene control, ¿verdad? Entonces yo creo que eso fue lo que a mí me llevó a ese despertar de conciencia, a esas ganas de volverle a intentar, ¿verdad? De ya entender lo que es Alcohólicos Anónimos. Ujú. Ahí buscaste nuevamente la ayuda. Exactamente, ahí fue donde ya la busqué. Yo conocía del programa, sí, pero pues todo en su momento, ¿verdad? Yo creo que cuando uno, al menos en mi caso, ¿verdad? Que yo no había llegado totalmente derrotada, uno tal vez malinterpreta, por así decirlo, el mensaje del programa con esto que dicen, ¿verdad? Que mencioné al principio de ahorrarse años de sufrimiento, yo lo agarré por el otro lado y yo decía, ah, perfecto, puedo seguir bebiendo 10 años más. O sea, imagínense qué nivel, ¿verdad? Yo creo que yo no hubiera aguantado ni un año más. Sara, y ok, a partir de esa segunda oportunidad que te das, ya de volver a las agrupaciones, contanos un poquito cómo ha sido entonces esta nueva experiencia, ya con otra Sara, una Sara más golpeada, más alcohólica, ¿verdad? Porque la enfermedad avanza con los días también. ¿Cómo ha sido esta nueva oportunidad? Pues es darle un giro totalmente a la vida de uno, ¿verdad? Hay que entender que no es solo el tema de tapar la botella, al menos para mí no es eso. Muchas veces nos preguntan, ¿verdad? En reuniones, los nuevos, ¿qué es lo que quieren lograr? A mí siempre me gusta hacer énfasis en que yo lo que quiero lograr más allá de dejar de beber es sanar a Sara. Dejar de sufrir. En realidad, Sara lo que siempre quiso era dejar de sufrir, inclusive cuando estaba bebiendo. ¿Por Aún qué bebía? bebiendo, Exactamente, claro. aún bebiendo. Yo tengo una imagen mental de la última borrachera mía con una botella en mano y o sea, obviamente no me estaba viendo como tal, pero yo visualizo esa escena, ¿verdad? Yo lo que veo es como si yo tuviera un hueco en el alma y Claro, yo al tomar alcohol sintiera que lo estoy llenando, pero como que tiene un huequito, ¿verdad? Y eso no logra llenar ese vacío, ¿verdad? Entonces, creo que parte de ese nuevo despertar o de esa nueva vida es derrotarse por completo, por supuesto, como nos habla el paso uno, ¿verdad? Yo llegué totalmente así. Las primeras semanas fueron para mí bastante duras, ¿verdad? Fue como hacer un duelo. Para mí yo lo describiría como eso. Yo creo que inconscientemente yo le estaba haciendo un duelo a esa Sara, ¿verdad? A esa vida. Yo ya estaba a dispuesta. la antigua vida, claro. Exactamente, yo ya estaba dispuesta a dejarla atrás, entonces claramente es algo que duele. Yo sentía mucha vergüenza, por supuesto, ¿verdad? Como lo hemos comentado, como mujeres tenemos doble estigma y Doble yo al estigma. estar joven, ¿verdad? La primera vez que lo había intentado, pues llamaba la atención por ese tema, ¿verdad? Y la gente lo ve a uno y dice, ah, está joven, tal vez no de mala intención, ¿verdad? Pero sin embargo son cosas que a uno, ¿verdad? Tal vez lo hacen sentir como que uno no pertenece, ¿verdad? Claro. Como que eso no es para mí o todavía, como ya lo mencioné, ¿verdad? Me faltan muchos años o no he perdido el trabajo, pero no hay que esperarse a llegar a ese punto, porque yo creo que
a veces hasta un trago más, uno no sabe si estuvo un trago más cerca de perder el trabajo, de inclusive, no sé, algo tan simple como que te levantaste, te caíste, te diste un golpe en la cabeza y hasta ahí llegó, ¿verdad? Entonces, fue primero que todo eso, ¿verdad? Un periodo de quitar esa vergüenza, ¿verdad? De ya irme acoplando, ir haciendo puente con los compañeros. Creo que eso fue algo que me ayudó muchísimo a no sentirme como el bicho raro, ¿verdad? Escuchar personas que se habían sentido como yo, es que eso es lo que pasa, ¿verdad? De lo que nos habla también la literatura, ¿verdad? Del sentido de pertenencia que ya de por sí tenemos alterado, que sentimos que no pertenecemos a ningún lado, ¿verdad? Que en temas sociales y demás, y sentir que alguien se siente como yo me sentí, ¿verdad? Es muy bonito, porque ahí es donde uno agarra la fuerza de decir, no, si esa persona pudo o tuvo una situación inclusive peor, ¿verdad? Que igual el nivel de dolor no tiene que ser ni medio ni comparado, pero uno ahí es donde agarra esa fuerza, ¿verdad? Y es donde uno se identifica y eventualmente uno se va enamorando del proceso. Sin duda, sin duda. Y me gusta que mencionas que desde que llegaste buscaste más allá de la receta que muchos persiguen cuando llegan Ujú. a un grupo es, enséñenme la receta para no beber más. Bueno, lo que pasa es que vos lo decís muy bien, beber es únicamente el síntoma visible, es la punta del iceberg, ¿verdad? Allá abajo subyace todo de lo que vos hablabas, depresiones, temores, traumas, dolores, y eso es lo que queremos acallar con la bebida. Entonces, qué bueno que pudiste llegar a las agrupaciones y que de inmediato te hablaron de la necesidad de, de precisamente eso, hurgar más allá de por qué bebiste, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que hace el programa de los 12 pasos, decirnos la solución es esta. La solución es esta. Se necesita muchísimo más que el esfuerzo de no beber, de asistir a reuniones y de buscar la pertenencia a un grupo. Que todos esos aspectos no son pequeños, pero no son todo lo que se necesita hacer, ¿verdad? Entonces, ir adquiriendo ese conocimiento, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿En qué te has apoyado para ir entendiendo algo que aunque todos sabemos, no necesariamente es lo que se le dice al recién llegado? Claro, Adri. Bueno, lo más importante para mí, lo fundamental, fue entender el tema del poder superior, ¿verdad? Como lo comentábamos, ¿verdad? Fuera de este programa, cuando yo tuve mi última recaída, ¿verdad? Ya la última vez que bebí, yo recuerdo que yo tenía la botella enfrente mío, yo estaba medicada con pastillas para dormir, ¿verdad? Psicotrópicos. Y yo me acuerdo que yo tenía ambas cosas así juntas a la par. Y yo ya, después de haber pasado 5 días consumiendo y sin comer, ¿verdad? Yo nada más las vi en ese momento que menciono lo de la foto de mi papá. Y yo dije, Sara, hágalo, hágalo. O sea, ya, acabe con este sufrimiento, hágalo. Y hubo algo, yo no sé qué fue, o yo no sé si es por mi borrachera lo percibí así, no sé qué fue que me impidió hacerlo. Entonces, cuando yo volví, ¿verdad? Y yo estaba haciendo ese análisis de todas las reuniones y todas las cosas que uno escucha, yo dije, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso que me salvó? ¿Qué fue eso que impidió que lo hiciera? Y ahí fue donde yo concebí mi concepto, ¿verdad? Valga la redundancia de ese poder superior, que en definitiva hubo algo que me protegió, que me cuidó de no perder mi trabajo, que me cuidó de no atentar contra mi vida. Y es ahí donde uno va entendiendo, uno dice, ok, definitivamente ya ahora puedo ver el panorama, ¿verdad? De las cosas como mencionaba, ¿verdad? Ya cuando uno ve el tema económico, ¿verdad? Todo lo que hice, ¿verdad? Y ya uno se reconforta en saber que hay algo superior, que hay algo que a fin de cuentas siempre estuvo ahí cuidándolo a uno y creo que ese es el primer paso más importante, ¿verdad? Saber que no tengo que hacerlo sola. Eso es una cosa que a mí personalmente me afectó muchísimo la soledad. Como yo comentaba, yo vivía sola prácticamente, ¿verdad? Entonces, y también un poco el ego de uno, pues es difícil aceptar que uno necesita ayuda, pero qué bonito es sentir esa sensación reconfortante, ¿verdad? De que ahora no tengo que hacerlo sola, de que ahora si voy a caer, ¿verdad? Ya tengo de dónde agarrarme, ¿verdad? Para prevenir volver a beber, que es lo más importante, ¿verdad? Entonces yo creo que partiendo de eso, ya yo fui agarrándole un sentido diferente a las cosas, sabiendo que tenía personas que me apoyaban, sabiendo que estaba un poder superior que no me iba a dejar caer. De ahí en adelante, ¿verdad? Fue de ir estudiando un poco la literatura, ¿verdad? Entendiendo mi enfermedad, de qué padezco, por qué yo tomaba así, porque siempre pasa, ¿verdad? Que uno dice, ¿por qué los demás sí pueden y yo no? ¿Verdad? Y ¿por qué yo no puedo ser como las personas me dicen que sea, que contrólese, que nada más es una cervecita? Eso en mí causa, bueno, como mencionábamos, ¿verdad? Eso en mí significa morir, ¿verdad? Simplemente es como cuando una persona es alérgica a los camarones y no puede comer camarones, pues lo mismo, una alergia lo puede llevar a la muerte. Entender eso, ¿verdad?
pasar ese periodo de vergüenza, ¿verdad? Ese periodo de, porque claramente uno sin querer queriendo le hace daño a los seres queridos, ¿verdad? Mi mamá cuando me tuvo que sacar así un 25 de diciembre, pues claramente fue una Navidad bastante dura, ¿verdad? Pero a fin de cuentas es eso, entender que es una enfermedad, entender que uno no lo hizo porque quiso, ¿verdad? Por falta de voluntad. Como yo decía, ya el alcohol decidía por mí. Entonces todas esas cosas me ayudaron a mí a ser resiliente y a perdonarme. Creo que es lo más importante. A partir de eso, cuando usted ya le abre con la llave de la buena voluntad, como lo dice la literatura, las puertas a ese poder superior, el resto va a ir fluyendo definitivamente. Qué bonito, me parece súper importante todo esto que mencionas, porque al fin y al cabo es como un montón de hilos que van tejiendo una red. Correcto. Son los hilos de una misma red que es la que te va a impedir irte a beber. Es la literatura, es el acompañamiento de otras personas. Y a propósito, como en este podcast creemos fielmente en la sororidad, en el apoyo sano entre mujeres, quisiera que por favor te refirieras rápidamente antes de hacer el cierre a cómo ha sido esa experiencia con compañeras. ¿Has sentido apoyo real entre compañeras alcohólicas anónimas? Porque quiero que eso también quede demostrado de que realmente podemos ser solidarias entre nosotras, aunque tal vez el mandato social que impera también en los grupos nos diga que tenemos que competir. Quisiera que también nos menciones cómo ha sido tu experiencia en ese entorno. Vieras que para mí ha sido muy bonito porque tanto hombres como mujeres, ¿verdad? En general los grupos se alegran mucho de ver mujeres, ¿verdad? De tener esa oportunidad de tener personas nuevas, jóvenes y en este caso también mujeres en el grupo. Entonces yo creo que partiendo de esa misma recuperación, ¿verdad? Que impera en la mayoría de los compañeros, ¿verdad? Esa gratitud, esas ganas de querer compartir, que si yo logré la sobriedad, usted también puede hacerlo, ¿verdad? Así me he sentido yo acogida y yo creo que esos son ejemplos, ¿verdad? Para que cuando lleguen otras mujeres o se animen, más bien dicho, para ayudar a esas mujeres a que pidan ayuda, ¿verdad? Uno pueda estar ahí apoyándolas, ¿verdad? Entonces, yo creo que ha sido bastante positivo la experiencia. Yo creo que todo es con respecto a la perspectiva y todo es pues encontrar el lugar donde uno encaje mejor, pero en mi caso creo que ha sido algo que ha también inspirado a otras personas, ¿verdad? Y creo que a fin de cuentas ese es el punto, ¿verdad? Que ayudando a los demás uno logra también sanarse. Muchas personas también me han expresado que gracias a que pues yo llegué, ¿verdad? Que ven una persona joven, pues les da fortaleza, inclusive personas que ya llegan años. Entonces yo creo que esos son motores para que tanto uno como los demás busquemos ayudarnos entre unos a los otros. Sara, y ya para ir cerrando, quisiera pedirte un mensaje, un último mensaje para esas personas jóvenes que tal vez ya están sintiendo, como dicen muchas veces en los grupos, pisadas de animal grande detrás. ¿Qué mensaje le darías a esos jóvenes que tal vez ya se están dando cuenta de la devastación del alcoholismo, perdón, del alcohol en sus vidas? ¿Qué les dirías para que se animen a darse la oportunidad de indagar sobre Alcohólicos Anónimos? Claro, yo los invitaría a hacer un análisis, ¿verdad? Creo que cada quien tiene que hacer un análisis de uno mismo, de la vida que uno lleva ahorita. Una de las cosas que a mí se me dijo al principio, porque yo decía, de ahí sí, ya dejé de beber, pero estoy triste, o sea, todavía me siento mal. Y a mí me pusieron entre la espada y la pared y me dijeron, sí, Sara, pero compare su vida cuando usted bebía. ¿Usted cree que si usted se toma un trago ahorita, ese sufrimiento y esa vida que usted va a seguir llevando en consumo, va a ser mejor de lo que usted ha logrado ahorita? Con el simple hecho de quitarse la venda de los ojos, porque el alcohol es eso, es algo que te ciega, algo que no te deja ver el panorama, ¿verdad? Entonces, con ese simple hecho, ¿verdad? De poder estar en sobriedad, las cosas van a ir llegando por añadidura, ¿verdad? Entonces yo los invito a que de verdad, si sienten que ya, como lo mencionaba antes, ya no está siendo divertido, ya se está saliendo de control, ya hay áreas de la vida de uno que están siendo afectadas, que se den esa oportunidad. A fin de cuentas, lo que van a encontrar posiblemente bueno, definitivamente va a ser mejor que lo que tienen en ese momento, claro que sí. Sara, muchísimas gracias. Y a propósito de esas personas que eh, puedan tener inquietudes sobre si son o no alcohólicos, también les recordamos y aprovechamos en el cierre para decirles que hay una página, Alcohólicos Anónimos Heredia, donde pueden encontrar toda la información, desde lo que dice nuestra literatura, como también sitios de reunión con las ubicaciones para que puedan averiguar. De repente y cerca de sus casas hay algún grupo donde van a tener las puertas abiertas y van a poder pues ingresar e indagar de qué es Alcohólicos Anónimos. Sara, muchísimas gracias. Es un testimonio lleno de fortaleza y
y de verdad que te agradezco este espacio. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a vos. Felices 24 horas para todas las personas que nos escuchen.